A la entrevistada de hoy la van a escuchar también en el panel que publicaremos después de este episodio. Ese panel fue en inglés, porque la idea era traer el tema de la educación decolonial en diseño a la Facultad de Artes de una universidad en Finlandia, de la Universidad de Aalto. Acá, si nos quedamos hablando en castellano, seríamos unos pocos gatos locos. Por eso, ese panel lo grabamos en inglés. Ese panel fue una iniciativa del Grupo Sur, con el que hablamos en la serie de estudiantes en el episodio 422. La entrevista de hoy es a Jimena Califa, una diseñadora argentina viviendo en Helsinki, en Finlandia. Ella trabaja para Global Pulse, el laboratorio de innovación de las Naciones Unidas. Nos cuenta en esta entrevista cómo es su trayectoria hasta llegar a trabajar en ese lugar y también qué tipo de proyectos hacen en Global Pulse. Hablamos de futuros, de comunidades de diseñadores, métodos de diseño y entrenamientos en prospectiva para jóvenes líderes. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, mi nombre es Jimena Califa, vengo del mundo del diseño en general, me formé como diseñadora industrial, pero con el tiempo fui migrando al diseño de futuros y diseño de servicios. ¿En dónde te formaste? Me formé en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires y ahora estoy viviendo en Finlandia desde hace 1 año y medio ya. ¿Y qué te trajo a Finlandia? Qué buena pregunta. Diseño y diáspora. Siempre me causó mucha curiosidad. Había venido como turista hace un tiempo y quedé encantada con la ciudad, con la naturaleza, con la relación, no sé, cómo veía a las personas, la relación del diseño acá, cómo lo viven. Creo que todo está muy diseñado. Me pasó ahora que tuve que interactuar con varios servicios al ingresar desde el banco, cosas de gobierno y demás. Y es como que está todo muy pensado, al menos la parte estatal, por lo que vi, quizás la privada un poco menos. Es bastante poco burocrático, ¿no? Sí, muy simple y siempre yo pensaba una pregunta y ya estaba respondida de antemano, como en base a ese tipo de cosas que es como, ok, pensaron 5 pasos más del paso obvio. Perfecto. Y entonces viniste a Finlandia y al toque conseguiste trabajo de diseñadora. ¿Cómo pasó eso? Casualidades. Siempre trabajé de forma independiente y cuando llegué aquí todavía seguía trabajando de forma independiente para distintos proyectos en Argentina, en otras partes del mundo. Y bastante de casualidad encontré una búsqueda abierta que unía mis 2 pasiones, que son el diseño de futuros y el diseño de servicios. Apliqué y eso fue todo. Tuve bastante suerte. ¿Y dónde estás trabajando? Ahora estoy trabajando en UN Global Pulse, que es Pulso Global de las Naciones Unidas, que es el laboratorio de innovación de las Naciones Unidas, que le da servicios a distintas entidades de la familia de Naciones Unidas, para ayudarlos a ser más proactivos y más ágiles. ¿Y cuál es la familia de Naciones Unidas? Por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, la Coordinación de Desarrollo, hay varias organizaciones que por ahí escuchamos. Perfecto. ¿Y vos estás en qué departamento dentro de Pulso Global? Estoy en el departamento de Strategic Foresight, o diseño de futuros, o prospectiva especulativa, o hay muchas traducciones, y específicamente en la oficina de acá de Finlandia. ¿Y qué hacen? Lo que hacemos es experimentar distintos abordajes, métodos y herramientas para entender cómo podemos ayudar a las distintas organizaciones a que transiten esta incertidumbre que nos depara el futuro, más en estos tiempos de crisis cada vez es más relevante esta disciplina. Bueno, ahora ponémelo en palabras concretas, a ver, en un proyectito concreto, porque ayudar a organizaciones puede querer decir, qué sé yo, servirles el café. En parte, no. Bueno, por ejemplo, un proyecto que terminamos hace poco y tuve el placer de participar fue con Colombia, entonces también un poco volver a Latinoamérica y entender desde cerca las situaciones allí. Fuimos en Colombia específicamente, lo que queríamos hacer era ayudar al gobierno junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas
a entender las necesidades de las personas en relación al futuro, incluir en ese entendimiento a diferentes voces. Entonces, ¿cómo podemos incluir a las voces de los jóvenes? ¿Cómo podemos incluir a las voces de las personas que usualmente están dejadas de lado en las consultas? Y tener una mirada diversa y amplia sobre qué se imaginan del futuro, qué están esperando, qué miedos, qué deseos, qué expectativas tienen. ¿Y trabajaron con las comunidades indígenas y los afrodescendientes de Colombia? Correcto. Hicimos el proyecto, primero hicimos un entrenamiento a jóvenes líderes que seleccionamos de las dos comunidades, 2 jóvenes de la región amazónica y 2 jóvenes de la región afrocolombiana. Les proporcionamos, por un lado, un entrenamiento en lo que es innovación y prospectiva, y también, junto con ellos, co-creamos el abordaje, la forma en que íbamos a charlar con su comunidad acerca de estos temas. Como son temas súper abstractos y lejanos y difíciles de bajar a tierra, como decías recién, junto con ellos co-creamos de qué forma podíamos hacer que estas comunidades realmente participen y se involucren en este encuentro, en estos diálogos. La primera parte fue entender, cuáles son los jóvenes líderes más adecuados para que nos ayuden a llevar esta tarea adelante. Entonces eran personas que estaban realmente involucradas con los temas de su comunidad, que sabían qué estaba pasando, quiénes son las voces que sí o sí debíamos incluir para tener en cuenta en esta planeación. Luego, junto con ellos, luego de entrenarlos y que entiendan un poco qué queríamos lograr, hicimos una serie de encuentros. Durante esos encuentros fueron 3 días de trabajo con las comunidades en territorio. Hicimos distintas actividades que partían desde, primero, crear un espacio seguro con ellos. Entonces invitamos a las comunidades a que den sus propios rituales de bienvenida, digamos. Entonces había cantos, había mantras, había distintos tipos de cosas para que ellos se sientan realmente en casa y que es un lugar donde vamos a respetar sus formas de ser, y a partir de ahí vamos a construir. Luego comenzamos, para empezar a hablar del futuro, con un juego de cartas que se llama La Cosa del Futuro, que está abierto, es gratuito, está disponible. Lo adaptamos un poco junto con estos líderes para decir, ¿qué cosas tenemos que hablar? ¿Cuáles son los temas relevantes? ¿De qué forma, con qué palabras podemos nombrarlos? Y luego, a partir de llevándolos a través del juego, la especulación, empezamos a hacer un poco más de sentido de qué es lo que había detrás de estas primeras cosas que empezaban a aparecer, estos primeros deseos, visiones, imaginarios, para llevarlos luego a entender, si queremos realmente llegar a estos escenarios futuros, a estas visiones, a estos espacios preferidos, ¿qué tenemos que empezar a hacer hoy? ¿Con qué actores tenemos que vincularnos? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué cosas nos llevan y qué cosas nos alejan? Y terminar al final del día con, por un lado, un compromiso de las dos partes, de la parte de los ciudadanos en entender individualmente que tienen el poder de cambiar su futuro, de cambiar su día a día, y de nuestra parte el compromiso de integrar todas estas visiones en el planeamiento nacional. Pero ¿ustedes también trabajan con el Gobierno Nacional de Colombia? Correcto, ese proyecto fue en conjunto con Fondo de Población de Colombia, de las Naciones Unidas, especialmente con el equipo de innovación, y también con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, con el equipo de innovación. O sea, como que el gobierno de Colombia los llama a ustedes para que apoyen ese proceso, ¿o quién tiene la iniciativa? ¿Cómo empieza un proyecto así? Este proyecto nació, nosotros el año pasado, en Pulso Global, en Naciones Unidas y en Global Pulse, dimos una serie de entrenamientos en prospectiva, que eran abiertos a toda la familia de Naciones Unidas. Entre los participantes estaba el Fondo de Población de Naciones Unidas de Colombia, el UNFPA. El equipo de innovación fue parte de este entrenamiento. Como parte del entrenamiento era que sea con un caso real de aplicar, entonces imaginar cómo uno llevaría adelante ese caso. A modo de ejemplo, llevaron adelante este caso y quedaron realmente como comprometidos para seguirlo. Para continuar este caso. Realmente entendieron el potencial que tenía el abordaje de futuros para poder entender estas necesidades de las personas, y a partir de allí decidieron comenzar a convocar a los demás actores que hacía falta para que sea real. Nosotros nos comprometimos desde Naciones Unidas, desde UN Global Pulse, en el equipo de Foresight, a colaborar con ellos para realmente llevar adelante esto y poder materializarlo. Pero decime una cosa, cuando ustedes juntan al gobierno y estas comunidades, ¿normalmente ellos ya tienen trabajo en conjunto o era como una novedad para ellos? O sea, ¿qué es lo que ustedes traen ahí aparte de la metodología? Es una tercera voz en juego,
con una mirada más sistémica, más global. Y también lo que hacemos es siempre que el gobierno está en algún proyecto, trabajamos con otra organización en el medio, nunca uno a uno desde UN Global Pulse con el gobierno local, porque como pulso global nos falta siempre esa pata local, esa colaboración con entendimiento de contexto. Entonces, entre las tres partes aportamos distintas miradas, métodos, herramientas y el soporte también para luego entender cómo esto se podría llegar a escalar, cómo estos aprendizajes de este experimento pueden ayudar a otras organizaciones en otras partes del mundo a replicar o modificar este tipo de iniciativas, de abordajes, para también resolver estas situaciones que son comunes, de bueno, ¿cómo puedo hacer para incluir voces de distintas personas al momento de planificar el futuro de un país? ¿Cómo tomar mejores decisiones en el desarrollo de políticas públicas, teniendo en cuenta las distintas necesidades? Y cuando ustedes hablan de futuros, ¿qué hablan? ¿A 10 años, 20? Sí, usualmente por lo menos 5 años, y entre 5 y puede ser, sí, 20, 30. En este caso hicimos a 2040 los futuros. ¿Hicieron escenarios? Hicimos visiones que son futuros preferidos, porque queríamos enfocarnos más que nada. Lo primero que sucede cuando uno hace este tipo de iniciativas es que las personas comienzan con los problemas del hoy, a contarte los problemas de hoy, como sí, no tengo internet, quisiera tener internet en un futuro, como quisiera tener agua potable, cosas muy básicas. Lo que hacemos con Futuro es correr el eje de la conversación y ir, bueno, vayamos un poco más allá. ¿Internet para qué? Para educarte. Bueno, hablemos de educación. Entonces empezar a entender el problema de una forma sistémica y comprender allí, bueno, qué otros intereses hay alrededor de la educación. ¿Educación para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué temas te gustaría que aborde esa educación? Entonces surgieron cosas, por ejemplo, nos gustaría que haya una universidad aborigen donde poder compartir con el mundo entero nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro abordaje al sistema de salud también. Hay una cuestión de salud, más que nada en Amazonas, con el uso de plantas nativas y demás. Entonces, a partir de correr un poco el eje de lo cotidiano a lo un poco más allá, como bueno, pensar en generaciones futuras, qué te gustaría que puedan experimentar, que vivencien. Al correr un poco ese horizonte, ganamos más perspectiva y más profundidad en las visiones, en los deseos. Entonces, a partir de ahí, lo que nos enfocamos fue como un ejercicio corto y no queríamos llegar a un escenario dramático donde la gente se quede quizás con un sentimiento no tan positivo. Entonces, decidimos ir por, bueno, qué nos gustaría que suceda y pensar, ok, ¿qué tenemos que hacer para que eso suceda realmente? Pero, por ejemplo, ¿cómo el tiempo, vos decís cómo perciben el tiempo? ¿Cómo es diferente armar estos encuentros teniendo en cuenta que ellos perciben el tiempo de una manera diferente? Acá fue interesante, surgió mientras estábamos co-creando este abordaje, estábamos planteando justamente esto con las personas, como bueno, ¿de qué forma planteamos 2040, que parece súper lejano y abstracto? Y uno de los jóvenes líderes propuso, ¿por qué no usamos la metáfora del árbol? Decimos, bueno, hoy plantamos un árbol, tenemos una semilla, elegimos, y sabemos que, depende del tipo de árbol, pero por lo menos sí, en 20, 30 años recién podemos empezar a ver frutos. Entonces tratamos de llevar adelante el experimento con esta metáfora del árbol como elemento central de todo el ejercicio. Entonces llevamos realmente semillas ahí, las compartimos en vivo, tratamos de hablar de qué son esas semillas, por qué son importantes, qué es lo que nos dan estos árboles, qué hay que hacer para que sobrevivan, el tema del cuidado. Y a partir de ahí construimos toda una metáfora que nos ayudó a hacer un poco más tangible esta visión futura, este horizonte tan lejano en tiempo, que quizás de otra forma es un poco abstracto y nos cuesta pensar, bueno, no sé, 2040 falta un montón. ¿Y cómo hacen para que la gente de las comunidades tenga tiempo o se haga el tiempo para pensar en visiones de futuro para el 2040? Porque muchas veces tienen que trabajar, tienen como muchas cosas en su vida para hacer que participar en este tipo de ejercicios. Es una buena pregunta. En específico para este encuentro, los jóvenes líderes fueron claves en atraer a esas personas y realmente transmitirles el mensaje de que es importante frenar un poco, pensar el futuro y luego sí, vamos a continuar con nuestra vida, pero aunque sea cada tanto poder frenar y tomarse el tiempo de entender, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Con estas personas en particular ahora estamos, por ejemplo, cerrando a partir de todas las herramientas que hicimos durante este proyecto,
Las hicimos primero en Amazonas, luego las modificamos un poco a partir de los aprendizajes, las llevamos de nuevo a la región afrocolombiana, las volvimos a modificar y ahora las estamos testeando con distintos actores para poder compartirlas abiertamente con la comunidad total, para que puedan comenzar a hacer esas preguntas en cotidiano más allá de un encuentro específico. Y más que nada la última parte, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer yo desde mis recursos, mis posibilidades, mis tiempos, para comenzar a hacer acciones hoy que impacten el mañana? Entonces, de repente, bueno, al momento de elegir la educación de mi familia, qué tipo de educación voy a elegir para ellos, al momento de alimentarme, qué tipo de alimentos consumo y demás. Supongo que como parte de diseñar los futuros hay como una conversación sobre valores, ¿no? Correcto. La parte fundamental en la que estamos haciendo esa metáfora del árbol, nos dimos cuenta que las raíces del árbol equivalen a los valores, a las creencias, a la cultura. Y qué importante es esto para que realmente sustente todo el porvenir y la forma de tomar las decisiones y de llevar a cabo las acciones. Entonces hicimos bastante hincapié en este ejercicio en particular, en entender cuáles son los valores de estas comunidades, qué es lo que les importa y qué es lo que los mueve a llevar a hacer determinadas acciones o involucrarse con determinadas personas. Armaron una serie de 3 documentales en video de 5 minutos que son preciosos. ¿Por qué les pareció que vale la pena documentar este proceso en video? Siempre nos pasa que tendemos a mirar el resultado final y no cómo se construyó eso. Y hay un valor muy importante de este proyecto que va más allá del resultado y es cómo se fue dando. Cada decisión que se tomó fue intencional, es decir, a quiénes vamos a involucrar, que sean jóvenes líderes los que tengan la voz. Ellos fueron los que explicaron todo el proceso de la metodología durante los encuentros. Ellos fueron quienes llevaron adelante desde los rituales hasta facilitación, hasta el involucramiento de las comunidades y demás. Y nos parecía muy importante que eso se visibilice y que entiendan el poder que tienen los jóvenes líderes hoy en sus comunidades, en sus territorios. Creemos que el documental captura la esencia de... Uno ve las expresiones de las personas al momento de contarte lo que están viviendo, los aprendizajes que tuvieron, los desafíos. Y poder visualizar eso nos acerca mucho más al momento que vivimos en persona que si lo narra otra persona con sus sesgos y demás. Entonces nos pareció importante que esté la voz realmente de los protagonistas. De las protagonistas. Esta entrevista es parte de las listas Finlandia y Diseño, Argentina y Diseño, Sin Fronteras, Futuros y Diseño, Comunidades de Diseñadores, Fab Labs, Niñez y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en YouTube y en Spotify. Después de la entrevista, Jimena me pasó varios enlaces a las newsletters y otros materiales que nos mencionó de pasada. Esos los vamos a poner en nuestra página web, en el espacio que tenemos para ese episodio. A veces, cuando la entrevistada es tan generosa que me manda las recomendaciones bien ordenadas, puedo hacer eso. Este es uno de los casos. A veces tengo una lista que hacemos nosotras, con lo que entendemos y lo que encontramos, pero siempre pueden encontrar lo que nos recomiendan en la bibliografía, que la ven en nuestra página web, en la sección Libros. La bibliografía son justamente lo que nos recomiendan leer o mirar los entrevistados. A veces son libros, a veces son películas, música y juegos. Hay de todo. Sigamos ahora escuchando a Jimena, que tiene muchísimo más para contarnos. Esta pregunta la hago porque hay muchos de los oyentes de Diseño y Diáspora que son jóvenes y se preguntan ¿y cómo hago para tener un trabajo en Pulso Global de Naciones Unidas? ¿Cómo fue ese camino hasta llegar a tener un trabajo que se alinea mucho con tus valores, supongo? Les recomiendo es no parar de hacer, de curiosear,
de entender qué están haciendo el resto de las personas, pero más allá del entorno cercano. En mi caso tuve la suerte de participar en diferentes comunidades de práctica. Varias las ayudé a gestionar y a formar y a divulgar porque realmente le veo mucho valor en eso. Por ejemplo, ¿cuáles? Mi recorrido por comunidades comenzó con la red de Fab Lab Kids, que es la red de laboratorios de fabricación digital en Latinoamérica para niños. Comenzamos trabajando, en ese momento estaba con, ya hace como unos 10, 15 años, con la pata más de diseño industrial, en cómo hacer distintos workshops, sesiones de trabajo con niños que les permitan comprender conocimientos complejos de tecnologías y formas de fabricar digitalmente, pero siempre arraigados a algún valor cultural, algo específico de cada cultura de la región. Entonces hacíamos algunos workshops en línea con distintos países de Latinoamérica donde los chicos podían interactuar entre ellos a través de videollamadas. ¿Pero vos trabajabas para quién? Yo trabajaba en forma ad honorem, independiente, voluntaria. O sea que el trabajo voluntario fue lo que te fue llevando mucho hasta este tipo de trabajos para Naciones Unidas. Sí, es verdad, no lo había pensado de esa forma, y es súper interesante porque cuando las personas trabajan de forma voluntaria es cuando realmente están haciendo lo que quieren porque quieren. Y hay un tema ahí de, bueno, qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Y realmente conoces personas que son muy transparentes con eso. Es como, no me puedes estar mintiendo si estás acá haciendo esto un domingo a las 2 de la tarde, es porque realmente hay algo atrás. ¿Y hay algunos en Argentina? En Argentina en ese momento estábamos trabajando con el Fab Lab Argentina. Yo formaba parte de ese Fab Lab. Hoy en día ya no existe más. Hubo algunos que otros Fab Lab, hasta donde sé ahora no hay, perdón si hay alguno y no lo conozco. Estoy un poco fuera de ese mundo. Últimamente estoy trabajando con esta misma red, pero nos expandimos al mundo, a global. Entonces trabajamos con Japón, con África, con distintos lugares del mundo, en cómo hacer estos talleres simultáneos donde chicos de diferentes nacionalidades o culturas pueden interactuar y compartirse. Entonces, por ejemplo, celebramos el Día del Niño en Japón con un evento para todo el mundo. Entonces, todos aprendemos un poco de la cultura de Japón a través del aprender haciendo, de hacer algo significativo de esa cultura, conociendo el porqué, el que hay detrás de ese símbolo, y así con distintos países. Y más que nada, lo que destaco de eso es aprender de las formas de encarar soluciones o procesos o experiencias de las diversas culturas ante el mismo desafío. Entonces siempre cada uno lo puede personalizar acorde a sus valores, su cultura, sus recursos, y surgen cosas súper interesantes de ese intercambio. Y decime, también trabajaste para el Buenos Aires Service Jams, ¿no? ¿Ahí es cuando aprendiste sobre diseño de servicios? Ahí fue cuando entendí que lo que estaba haciendo tenía un nombre, porque naturalmente me involucré en diseño de servicios sin saber específicamente qué es lo que había detrás, o las cosas más como de educación académica, digamos. Y fundamos Buenos Aires Service Jam a partir de una iniciativa que estaba de llevar adelante estas jams, que son encuentros de aprender haciendo, de trabajo colaborativo entre distintas. Un grupo de personas se juntan a prototipar un servicio en 2 días. Entonces rápidamente tienen que pasar desde no conocerse entre sí hasta ponerse de acuerdo y hacer algo concreto. ¿Y es un servicio ficticio o es un servicio para una empresa? Es completamente ficticio, con el único objetivo de aprender y de experienciar y de hacer y de conocer otras personas, otras formas. Comenzamos haciendo uno, fue la historia, creo que en 2 semanas pasamos de no conocernos a formar un equipo que trabajó en conjunto hasta por lo menos el año pasado. ¿Sobre qué trabajaron en conjunto? ¿Qué hicieron? Comenzamos haciendo esta jam, este primer encuentro, que es una organización global que se llama Service Jams, Global Service Jams, y lo que propone es que cada uno en su país, en su ciudad, en su región pueda organizar estos encuentros. Entonces en todo el mundo, el mismo día, a la misma hora o más o menos la franja horaria, llevan adelante un mismo desafío y comparten luego cuáles fueron los distintos abordajes que hubo. Organizamos el primer encuentro, que teníamos como una fecha de deadline, así que una persona nos convocó a distintas personas que estábamos más o menos en estos temas en Buenos Aires en ese momento, y empezamos a hacer videollamadas. En 3 semanas teníamos el evento funcionando y nos llevamos tan bien organizándolo y encontramos tanto valor en la práctica. Vimos cómo la comunidad enseguida se conectó con este tipo de encuentros y actividades. Luego hubo hasta personas que encontraron trabajo gracias a este encuentro porque pudieron conectar con otras personas que estaban más o menos en la misma.
quedamos tan enganchados que continuamos haciendo distintas de estas jams, tanto de las globales como algunas propias. Por ejemplo, hicimos una jam de género, de decir, bueno, ¿cómo podemos traer el enfoque de género de la diversidad a los servicios y a las distintas formas en que el diseñador puede aportar a la comunidad? También hicimos una conferencia de diseño de servicios y experiencias que se llamó The Access, y también pudimos traer distintas personas a que nos cuenten cosas concretas en las que están aplicando sus saberes, sus experiencias a solucionar cuestiones básicas, siempre centradas en las personas. O sea que cada vez que quisiste aprender algo nuevo, te pusiste a trabajar de manera voluntaria, ¿no? Con esto del diseño de servicios, porque entiendo también que hicieron y crearon un think tank, o sea, como ¿cómo se diría? Una comunidad de diseño de futuros que se llamó Extendidos. ¿Qué era eso? Correcto, con otro equipo de personas veníamos trabajando en el tema de diseños de futuros y nos dimos cuenta que tanto en Argentina como en la comunidad latinoamericana era un tema poco difundido, pero que habíamos mucho valor. Es decir, bueno, estamos en un contexto tan volátil, tan cambiante, qué importante es poder pararse un rato, pensar 3 pasos más allá de la coyuntura que está prendida a fuego todo el tiempo y entender por qué hacemos lo que hacemos y tomar mejores decisiones. A partir de esa necesidad que detectamos de poder difundir estas prácticas y que más personas sean más conscientes de sus decisiones, decidimos, por un lado, lanzar un libro abierto con una metodología paso a paso súper simple para que cualquier persona sin conocimientos pueda llevarlo adelante y poder empezar a pensar en sus futuros al menos, y un poco para poder difundir y entender más en profundidad de qué se trataba esto. Hicimos diferentes encuentros. Hubo charlas, hubo podcast, hubo una especie de repositorio en común donde las personas podían aportar desde qué preguntas estaban haciendo hasta qué noticias encontraban en el hoy que llama la atención y pueden impactar nuestras decisiones futuras, distintos tipos de un blog, bueno. Pero yo entiendo que esto como que nació como una comunidad y después se fue transformando en una consultoría. ¿Por qué? O sea, ¿porque no funcionó como comunidad o fue al revés, que de golpe surgió la dimensión de la consultoría y se dieron cuenta que, hey, podemos empezar a cobrar por esto? En realidad, sí, nos pasó que, empezó de nuevo, la lanzamos en medio de la pandemia en 2020 y en ese momento era todo digital, por supuesto. Y es complejo llevar adelante una comunidad donde la gente realmente se involucre y sea parte y participe activamente con todo un entorno tan digital en el que estábamos también bombardeados por eventos en Zoom y demás. Nadie quería saber nada últimamente, como basta de pantallas. Entonces, poco a poco empezamos a quizás empezar a distanciar un poco los encuentros y a su vez, como decís, empezaron a aparecer más oportunidades del mundo de la consultoría, distintas organizaciones que estaban interesadas en llevar adelante esto en Zooms, para alimentar su estrategia, ¿no? Entonces comencemos a correr el foco y es súper interesante tener todas las miradas, ¿no? La mirada del sector privado, la mirada del sector público, las organizaciones internacionales, la academia, las comunidades y qué hacer cuando empiezas a conectar todos estos puntos para enriquecer un poco la perspectiva propia de las 1000 formas de abordar una misma disciplina, ¿no? ¿Cómo es diferente esto de pensar futuros desde el diseño de servicios? Creo que el abordaje diseño de servicios es una herramienta súper amplia y útil que puede impactar en un montón de usos distintos. En el caso de futuros, lo pienso desde 2 formas complementarias. Una es el cómo abordamos el proceso de futuros. Entonces, por ejemplo, al diseñar una actividad, un programa, una experiencia, tomar decisiones mirando el proceso punta a punta y desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿a qué personas involucramos? Tanto como personas que nos van a ayudar a tomar decisiones en qué temas vamos a tratar, hasta esto de, bueno, qué personas van a liderar o van a facilitar o van a convocar. Entonces, cada una de las etapas, qué personas son las ideales para que estén involucradas. Y también en el caso de los procesos y las actividades en sí, ¿cómo hacemos para tratar estos temas tan complejos, tan abstractos, en una forma real, bajada a tierra, que las personas realmente puedan involucrarse, entender de qué estamos hablando y dar todo su potencial al momento de participar de estos encuentros? Y por otro lado, hay otra cuestión del diseño de servicios, que es la mirada estratégica del presente, del actuar.
una vez que llegamos a visualizar diferentes escenarios, oportunidades, riesgos, amenazas, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo los convertimos en algo concreto, tangible, en acciones que podemos hoy mismo empezar a darle forma para que eventualmente en un futuro sucedan o no? Y creo que ahí el diseño de servicios tiene muchísimo para aportar. Ya vamos llegando a las preguntas del final. Decime, ¿qué nos recomendás sobre estos temas? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que tenés ganas de decir? Miren, a esto hay que mirarlo si quieren pensar en futuros de una manera diferente. En futuros está el concepto, digamos, de señales. Señales del futuro son cosas que están pasando hoy, que son chiquitas, casi imperceptibles, pero que si escalan y se popularizan pueden llegar a tener una implicancia a nivel global. Esas señales las vemos leyendo el diario, hablando con nuestros sobrinos, hablando con colegas, participando en comunidades y demás. Son desde cuestiones, desde una academia investiga algo, hasta tales organizaciones hicieron una alianza para construir algo distinto. Pueden ser cualquier cosa. Y estoy muy atenta a eso, como, ¿qué está pasando hoy? Che, mira eso que está ahí. ¿Qué puede pasar si esto continúa? Pero no lees y mirás y escuchás. En relación a señales hay 2 newsletters específicos que recomiendo. Igual es más que nada prestar atención al entorno cotidiano con otros ojos, no con el hoy, sino como, che, ¿y esto qué puede pasar mañana? Los newsletters son, uno es el News from the Future, Noticias del Futuro, lo hace el Instituto del Futuro, el Institute for the Future, que es una organización de Estados Unidos, y no me acuerdo bien la frecuencia que tiene, pero compila algunas de estas señales y las comparte con alguna mirada y más que nada con preguntas. El objetivo de todas las personas que hacemos diseño de futuros es no ir con el futuro va a ser así, sino invitarte a reflexionar, como qué podría pasar si. El otro newsletter es de Non-Obvious Company y se llama Non-Obvious Insights y también compila cosas súper excéntricas en relación a cosas que están pasando hoy, pero puede ser desde cómo el MIT está haciendo cosas de accesibilidad para mostrar cuadros para las personas no videntes, hasta cómo American Airlines también está incorporando cuestiones de accesibilidad en sus salas de espera previo al vuelo, como desde arte, museo, ciencia, hasta sector privado y usabilidad. Es súper diverso y es muy nutritivo. En relación a libros, hay un libro que me gusta mucho, se llama Are We Human? Y es Notas sobre una arqueología del diseño. Los autores son Beatriz Colomina y Mark Wigley. Y también nos invita a hacernos un montón de preguntas desde la mirada del diseño en cuanto al hacer cosas y la intención detrás de lo que hacemos, y es desde cómo nos enfrentamos al dolor, cómo nos interactuamos con otras personas, qué pasa con la cultura material que creamos alrededor nuestro, cómo nos comportamos y cómo de a poco estamos dando forma a todo nuestro entorno, desde una relación hasta un objeto, hasta una interfaz. ¿Y en el futuro qué onda? ¿Qué te imaginas haciendo o cómo te imaginas que el trabajo sobre futuros va a evolucionar? ¿Me puedes contestar una o la otra? En relación al trabajo de futuros, creo que va a seguir evolucionando. Creo que cada vez más personas van a tener acceso a poder hacerse esas preguntas, a poder cuestionarse, a poder tener una intención detrás de las decisiones que toma. Es lo que espero, por lo menos, y lo que me gustaría que pase y lo que estoy empujando desde todos mis roles para que suceda, democratizar el acceso a diseñar futuros, a pensar futuros. ¿Y vos? ¿Y de tu trabajo? Me gustaría cada vez más conexiones, me gustaría cada vez más perspectivas, más diversidad en los abordajes, seguir pudiendo experimentar y aprender de las demás personas. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos, un placer. Hermosísimo el proyecto en donde fueron a Colombia a trabajar con jóvenes líderes. Me gusta especialmente cuando cuenta cómo se tuvieron que adaptar a los tiempos de la comunidad. Que lo que llevaron y pensaban hacer, hubo que adaptarlo mucho, porque muchas veces me pasa eso también a mí. Pienso y planeo algo y cuando estoy en el lugar lo tengo que adaptar y hacer de una manera bien diferente.
Igual yo me siento bien si tengo una idea de lo que quiero hacer, porque eso me da confianza y viajo tranquila. Pero también está bien cambiarla, no enamorarme de mis ideas y pensar que cuando las cambio es para mejor. Es porque lo que pensaba no iba a funcionar. Cuando fui a hacer un taller en Mendoza el mes pasado a la Universidad de Cuyo, era un taller sobre el uso del podcast en la educación en diseño. En realidad es un taller donde se codiseña una materia. El taller funcionaba muy bien en ese contexto porque estaban por repensar su nuevo plan de estudios y a través de pensar una materia, siempre se puede pensar cómo funcionan en relación a la totalidad, qué cosas se pueden cambiar si solo se puede cambiar una materia, cuáles son los límites de una materia. El taller estaba pensado para que estudiantes y profesores trabajen juntos. Ya lo hice 2 veces, una vez en Colombia y otra en México. Y el momento ajá de los profesores es cuando se dan cuenta del valor de codiseñar con estudiantes, algo que profesan pero no ejercitan. En general, muchos en su práctica profesional codiseñan, pero en su práctica como profesores y profesoras, no. Cuestión que llegó al taller y no había estudiantes. Fue una pena, hubo que adaptarse y hacerlo entre solo profesores y profesoras. El taller al final quedó muy bien y salieron propuestas novedosas. No se pudo hacer exactamente lo que yo había pensado, sino que fue diferente y así también estuvo bien. Adaptarse y comerse la frustración es parte de diseñar también. Es lo que necesitaba ese grupo, un rato de tiempo para discutir cuestiones de su plan de estudios entre ellos. Y así salieron varias propuestas donde se invitaba a otros a ser parte de su materia, a otros de otras carreras de la universidad e incluso una materia a otros de la comunidad fuera de la universidad. Propuestas de materias abiertas a todos, de esas queremos más. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.